días quiero hablaros del origen de la creación escénica tal y como yo la entiendo, es decir, quiero hablaros de aquello que motiva las decisiones que tomo a la hora de poner en marcha un proyecto de puesta en escena y, por tanto, de cómo llega al texto. Hay 4 palabras clave que me guían y sus correspondientes preguntas que me interrogan. Contenido, es decir, el qué, el mensaje. Compromiso, el por y para qué, que se convierte en acción, la elección. La calidad, ¿con quién? Es decir, el emisor, ¿quiénes son los actuantes? Y el objetivo, que es el receptor, que es el espectador, que aunque parezca que siempre es el mismo, no lo es. Cada espectador, cada grupo, tiene sus matices y tenemos que saber a quién nos queremos dirigir. Si os fijáis en estas 4 palabras y sus correspondientes preguntas, son, si no las mismas, sí muy parecidas a aquellas que sin duda se plantean las personas que se dedican a la información. Y esto me lleva a mi primera conclusión. El teatro es comunicación. Y como todo acto de comunicación debe interpelar al receptor, al espectador, a su capacidad crítica. Entonces, si esto es así, ¿qué es lo que nos distingue como profesión, como oficio, del periodismo? Buena pregunta. En sus orígenes el teatro era, por encima de todo, el medio de comunicación por excelencia. Los medios de comunicación no existían, existía el teatro. Sin duda debemos aceptar la comunicación oral como el primer medio de comunicación de la historia de la humanidad y en ese origen, precisamente, nos encontramos con el teatro como medio de comunicación. Como tal, el teatro informa, deforma, manipula, según una línea editorial, es decir, cumple con las mismas funciones y padece los mismos defectos que los medios de comunicación, y estoy pensando en los actuales, naturalmente. Pero seguimos sin responder a la pregunta sobre aquello que nos distingue de un periódico, de una emisora de radio, del telediario. Pues bien, lo que nos distingue es la técnica, es la manera de comunicar unos contenidos en unas condiciones muy concretas y con unas reglas del juego que facilitan que el ejercicio de la comunicación se convierta en un hecho artístico, poético, metafórico, representativo, que alude a la razón del espectador, pero y sobre todo a la emoción. Las reglas del juego del teatro no son la soledad del salón escuchando la radio, viendo la tele o pasando las hojas del periódico, o incluso todo a la vez, que también es posible. Las reglas del juego teatral son la soledad acompañada del patio de butacas, con la atención conducida por el oficio de la dirección de escena para que nuestra mirada y con ella nuestra capacidad cognitiva y emocional recorra los caminos sinuosos y extraordinarios de la narración escénica. Son las reglas de la estética, el vestuario, la escenografía, la luz, el sonido. Este periódico, por tanto, está escrito en un escenario, que es una hoja de papel en blanco por la que garabatean actores y actrices un texto incorporado, vivo, en acción, un relato. Y acabo de nombrar 2 conceptos que son a mi manera de ver el motor artístico del hecho teatral, el actuante y el texto. Como actuante no sirve cualquiera que decida que se sube a un escenario, no señor. Es preciso que lo hagan profesionales, hombres y mujeres preparados, formados ética y técnicamente para ejercer un oficio más antiguo que el papel escrito, actores y actrices, sacerdotes y sacerdotisas que conducen el ritual. Esto da sentido a la palabra calidad y contesta a la pregunta ¿con quién? Sí, es un emisor, pero no es un periodista, es un actuante, un semidios capaz de conmovernos hasta el tuétano y más. Y cuanta más calidad posea, cuanta más preparación, mejor para el receptor. Tampoco vale cualquier texto. En el origen no fue la luz, fue el texto. La dramaturgia es el arte de escribir para el escenario. Y regresamos a la primera palabra, a la primera pregunta. El contenido, el qué, el mensaje. Inevitablemente esta situación, en mi caso, te lleva a otra bien interesante, que es la segunda palabra, la segunda pregunta del planteamiento inicial, el compromiso, el por y el para qué, la acción de elegir. Esta es sin duda un tema polémico. Hay quien piensa que se puede hacer teatro sin otro compromiso que el de hacer las cosas bien así, sin más. No entro en estas polémicas. Al fin y al cabo, cada uno debe entenderse consigo mismo antes de hacerlo con el objetivo, que no es otra cosa que el receptor, el espectador. Siempre desde mi punto de vista, el arte o nuestra capacidad de aproximarnos a esa idea de belleza sublime y conmovedora está necesariamente ligada a nuestra elección, a nuestro compromiso. Lo escribas o lo busques en el texto, ha de relacionarse con estas 2 palabras con las que iniciamos este encuentro, contenido y compromiso. El contenido alude a elementos objetivos como el mensaje, pero también a otros menos objetivos como el lenguaje, su calidad, el estilo, la poética.
La elección del texto, de sus contenidos, de su calidad literaria, forma parte del trabajo habitual de la persona responsable de la dirección de escena. Y esa elección es vital. Elijo qué cuento, pero también elijo la manera en la que está escrito. Y esa elección me permite dialogar con el espectador desde la razón, pero, y sobre todo, desde la emoción. Porque el teatro es un acto de comunicación, sí, pero y sobre todo es un acto de contemplación, de ilusión y de conmoción para el receptor. Es, por tanto, un diálogo artístico, un diálogo que comienza en la sala y suele terminar en otros lugares, porque la información es instantánea, pero la comunicación artística atañe al espectador desde distintos ángulos, y si el hecho teatral está bien tratado, el espectador se irá a su casa, al bar, al trabajo, rumiando aquello que ha contemplado, encontrando en su memoria visual y emocional resquicios de información que van surgiendo como de la nada, información con la que se estará o no de acuerdo, pero será tenida en cuenta. Sin ser consciente, el espectador establecerá un diálogo con el actor, que en la cabeza del espectador es un personaje con el que comparte no el punto de vista, sino sus actos. Este juego milagroso de identificación se corresponde definitivamente con el niño que queda dentro de nosotros, ese niño que juega al fútbol en un campo pintado con tiza, con chapas pintadas con los colores de los equipos, medias cajas de zapatos como porterías y un garbanzo por balón. Cuando comienza el partido, esos niños no tienen la menor duda de que la chapa número 10 del Barcelona es Messi. Esa capacidad de identificación con el actor y su palabra devuelve al espectador a ese estado naif al que llamamos infancia. En este juego de palabras y preguntas, el director de escena es el artesano capaz de acertar en las elecciones de contenidos, actuantes, con el debido compromiso y el objetivo de dialogar con el espectador. Así me siento yo. Y como ejemplo de diálogo entre autores y espectadores y de modelos de personaje, he elegido dos textos reconocibles de la historia de la literatura dramática, dos clásicos. El primero es la escena 8, del tercer acto de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, estrenado en 1897. En él conoceremos al bueno de Cyrano reivindicando la dignidad frente al pesebrismo, el valor, el tesón, la soberbia del perdedor, la belleza de una vida entregada al amor no correspondido, el individualismo, al fin. El segundo texto corresponde a la escena 19 del acto tercero de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, estrenada en 1635. En el texto que he elegido de Calderón reflexiona a través de Segismundo sobre la estupidez del ser humano que se toma demasiado en serio a sí mismo, sin pensar que finalmente toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Un punto de vista sin duda muy distinto del Cyrano de Rostand. A ambos textos les separan nada menos que 262 años, pero el teatro no permite estas cosas. Nos permite, estas cosas. Yo elijo estos dos textos que hoy se juntan en el tiempo y en el espacio para hacerse presentes ante vosotras y vosotros. A mí me ha correspondido elegir el contenido y lo hago de manera comprometida, porque quiero hablar de la identidad, un tema no menor en los tiempos que corren. Y vosotros sois mi objetivo. A vosotros os propongo este diálogo y su correspondiente reflexión, reconociendo que me falla la tercera de mis palabras favoritas, la calidad, puesto que el actuante voy a ser yo. Y puedo prometeros que esa no es la situación ideal. De haber podido, me habría hecho acompañar de dos magníficos actores. Imaginad, por tanto, que cada texto suena por boca de un actor, que además es bueno, y que forman parte de un diálogo en escena. En el texto de Cyrano, su amigo Lebret le reprocha su falta de diplomacia con el poder y le dice: si a reprimirse acertara tu espíritu mosquetero, tuvieras gloria, dinero. Y Cyrano hace su alegato. ¿Y a qué precio la alcanzara? ¿De qué medios me valdría? Di, buscando un protector y medrando a su favor cual la hiedra que aporfía el firme tronco abrazando, lamiéndole la corteza, suavizando su aspereza, va poco a poco escalando la copa. ¿Yo así medrar? ¿Yo por astucia elevarme, de mi ingenio no acordarme ni con mi esfuerzo contar? Muchas gracias. Dedicando como todos versos güeros a ignorantes financieros, con el de un bufón trocando el donaire natural por la esperanza indecisa de lograr una sonrisa de un potentado venal. Gracias. Con la pretensión de que a su mesa se siente, arrastrarme cual serpiente ante estúpido anfitrión y ejecutar contorsiones con agilidad dorsal, no, gracias.
original talento en sus producciones, suponer en un plagiario y adorar noche y mañana el santo por la peana, siempre pronto el incensiario, navegar con madrigales por remos, sin rumbo cierto llegar al ansiado puerto, los más rudos temporales despreciando y las borrascas, si henchida llevo la vela de mi frágil barquichuela con suspiros de tarascas. Muchas gracias. Publicar versos en casa, ser por cuenta propia y así fama de autor alcanzar. Y si acierto en un soneto pagado de la victoria, ¿no aspirar luego a la gloria de un trabajo más completo? Lograr que 10 botarates en su cónclave irrisible me proclamen infalible y aplaudan mis disparates y temblar interiormente por las chanzas indiscretas que dirijan las gacetas a mi numen impotente, aunque repita después que ello no me da cuidado porque me he visto citado en el Mercurio francés. Gracias. Que cual necio tema si otro más necio se irrita, consagrarme a una visita mejor que a escribir un poema, otras mil y miles gracias a sueldo, hacer memoriales u otros oficios triviales. Muchas gracias, muchas gracias. En cambio, oh dicha, vencer, gracias al propio heroísmo, fiando solo en ti mismo, pudiendo siempre a placer himnos de gloria entonar o de nuestros porferir, soñar, despertar, sentir, lo que es hermoso admirar, tener firme la mirada, la voz que robusta vibre, andar solo, pero libre, ponerte si ello te agrada el sombrero de través, por un sí o un no batirte, hacer versos o aburrirte, ser arrogante o cortés, de la gloria y la fortuna sin cuidarte trabajar, si te place en preparar lo absurdo, un viaje a la luna, no escribir nunca, jamás, nada que de ti no salga, y modesto en lo que valga pensar que otro vale más. Y contentarte por fin con flores y hasta con hojas, como en tu jardín las cojas, y no en ajeno jardín. En resumen, desdeñar a la parásita hiedra, ser fuerte como la piedra, no pretender igualar al roble por arte o dolo, y amante de tu trabajo, quedarte un poco más bajo, pero solo, siempre solo. Me gustaría que imaginarais ahora a otro personaje que se pone enfrente, que es Segismundo, y le contesta, ¿es verdad? Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.